En esta presentación vamos a hablar de proteínas. Anteriormente habíamos visto que habían 4 moléculas orgánicas que conformaban a los seres vivos, y esos eran los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. En esta clase vamos a ver proteínas. Todas las proteínas están compuestas por la misma estructura básica que se denomina aminoácido. Existen en total 20 aminoácidos distintos que comparten a su vez una estructura en común. Acá tenemos 3 imágenes de la estructura en común de los aminoácidos. Lo que difiere entre estas 3 es que en esta tenemos la disposición representada en la estructura tridimensional. Si este está detrás, este está adelante. Después tenemos estructuras planas que la representamos en la hoja y es lo más común que utilizamos. A su vez, hay 2 diferencias. Si observamos estos, es que este posee carga, ¿sí? Y estos no poseen carga. Entonces podemos encontrarlos de las 2 formas. Si analizamos cada parte, podemos ver que en el medio tenemos un carbono que denominamos alfa. Es un carbono quiral. Si ustedes recuerdan, el carbono quiral era ese carbono que tenía 4 cosas distintas unidas. Solo hay un aminoácido que no tiene este carbono quiral, el resto sí. Vamos a ver las partes que tiene. Tiene un grupo carboxilo, o sea, un carbono unido con un doble enlace con oxígeno y un simple con un alcohol. Tiene un grupo amino, nitrógeno y 2 hidrógenos. Un hidrógeno y después tiene una cadena R. Esta cadena R va a ser la que se diferencie entre aminoácido. Acá tenemos lo mismo, solo que como depende del pH, los aminoácidos dependen del pH, en esta parte perdió su protón, su hidrógeno, entonces queda con carga negativa. Y acá tiene un hidrógeno además, entonces tiene una carga positiva. Pero si ustedes observan, es el mismo compuesto. Los aminoácidos se distinguen en 5 grupos diferentes de acuerdo a las características químicas que poseen. En el primer grupo nos encontramos con los grupos R. Acá R es la cadena lateral, que son cadenas apolares o alifáticas se llaman. Como por ejemplo tenemos la glicina, que tiene un hidrógeno. Si ustedes observan, este es el aminoácido que no tenía el carbono alfa quiral, porque tiene 2 hidrógenos. Después alanina, que su grupo R es un CH3. Prolina, que es un anillo. Valina, si ustedes ven, son cadenas carbonadas que no tienen ningún grupo funcional. Y en este caso, bueno, también tenemos un azufre. Pero si ustedes observan, acá podemos ver que está la estructura básica del aminoácido. Acá, en la prolina es un poco difícil, pero está acá. Después tenemos el grupo R aromáticos, que tienen un anillo. En su grupo R de cadena lateral tienen un anillo, como se ve acá. Un anillo, 2 anillos. Y los 3 ejemplos son, bueno, fenilalanina, tirosina, triptófano. Acá tenemos los otros 3 grupos, que son grupos R con cadenas polares, sin carga, polares cargados positivamente y cargados negativamente. Tenemos sin carga a la serina, que tiene un CH2 y un alcohol, treonina, que tiene como si fuera un etil y otro alcohol, cisteína, que tiene un SH, asparagina, que tiene, esto es una amida, y glutamina, que también es una amida, pero la diferencia entre uno y otro es que este tiene un CH2 y este tiene 2 carbonos, CH2, CH2. Los cargados positivamente son lisina, arginina e histidina, que pueden observar bien las cadenas, tienen grupos amino. Y después los cargados negativamente son el aspartato y el glutamato. Son cadenas que tienen ácidos carboxílicos.
Si ustedes observan, el aspartato y la asparagina son similares, lo único que cambia es esto. Acá tiene un NH2 y acá tiene un alcohol. En este caso, bueno, el alcohol perdió su hidrógeno, pero si ustedes observan, cambia el ácido carboxílico por una amida, y ustedes recuerden que la amida era un derivado de ácido carboxílico, por eso el nombre es similar. Este es glutamina y este es glutamato. Y así constituyen los 5 grupos de aminoácidos. Existen aminoácidos esenciales y no esenciales. Esto es porque nuestro cuerpo no puede sintetizar los 20 aminoácidos. Hay en total, como vemos acá, 9 aminoácidos. En algunos van a encontrar que son 10, pero hay 9 aminoácidos que nuestro cuerpo no los puede sintetizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingerirlos a través de los alimentos. Y acá, bueno, vemos los distintos esenciales y los no esenciales. Estos son los que sí produce nuestro cuerpo. Estructuras y enlace peptídico. Resulta que los distintos aminoácidos se unen entre sí para formar primero péptidos y después proteínas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Los circulitos representan aminoácidos separados como monómeros. Después se empiezan a unir uno con otro y forman un péptido. Un péptido es cuando la cadena tiene menos de 10 aminoácidos. Y cuando la cadena tiene más de 100 aminoácidos, se forma una proteína. La proteína sería lo que llamamos polipéptido. Bueno, y entre medio del péptido y el polipéptido tenemos las distintas variantes. Tenemos, por ejemplo, si fueran solo 2, sería dipéptido, tripéptido. Después vienen los oligopéptidos, ¿sí? que son variantes, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de aminoácidos. Pero bueno, lo importante es que menos de 10 es un péptido y más de 100 ya es una proteína o polipéptido. Como dije anteriormente, los distintos aminoácidos se unen entre sí para formar una proteína. Bien, el enlace que une a dos aminoácidos se llama enlace peptídico. Vamos a ver que el aminoácido 1, su extremo carboxilo, se une con el amino del otro aminoácido, dejando el amino libre, que vamos a llamar N-terminal o amino terminal, y a la derecha el carboxilo terminal o C-terminal. Entonces, ¿cómo es esta unión? Este oxígeno se une con 2 hidrógenos del grupo amino y liberan una molécula de agua. El enlace peptídico entonces se forma porque este carbono del grupo carboxilo se une directamente con el nitrógeno. Entonces queda carbono doble con oxígeno, que era esto, se une con el nitrógeno, como vemos acá, y el nitrógeno le quedó un hidrógeno. Y después tienen ambos las partes de cada aminoácido. Entonces acá tenemos un dipéptido y este es el enlace peptídico. El doble con oxígeno, carbono simple con carbono nitrógeno y un hidrógeno unido al nitrógeno. Entonces todo esto forma el enlace peptídico. Acá vemos lo mismo, pero con el aminoácido sin carga, ¿sí? Es un OH que se une con un hidrógeno del nitrógeno amino, pierden una molécula de agua y abajo formamos el enlace peptídico. Como podemos ver, siempre queda doble con oxígeno al carbono, unido carbono-nitrógeno. Esta es la unión entre los dos aminoácidos y después el hidrógeno, ¿sí? Formando el dipéptido. Acá podemos observar lo siguiente. En este caso las dos R1 y R2 van a quedar para abajo y acá queda para arriba y para abajo. Esto ustedes, como lo hacen en la hoja, puede quedar así, no hay ningún problema porque estos se pueden variar.
Lo que pasa es que a veces el espacio que ocupa una molécula es tan grande que la disposición no les permite dejar R1 y R2 uno al lado del otro. Pero si el espacio lo permite, esto va a ocurrir. Pero cuando lo hacen en la hoja, no tiene importancia. Es válido si lo hacen uno para arriba y uno para abajo, o los dos para abajo, o los dos para arriba también puede ser. Vayamos ahora a hablar de las estructuras de las proteínas. Resulta que a medida que vamos estudiando la estructura más sencilla a la más compleja, podemos ver que las proteínas forman distintas estructuras. Acá vemos cómo empezamos analizando. Estos son los distintos aminoácidos que se van uniendo y después eso localmente forman una estructura que parece como un resorte o una estructura que se representa con una flecha. Después eso se va haciendo más complejo a medida que se hace más grande la proteína y después puede terminar acá. Acá tenemos las representaciones de las 4 estructuras que pueden formar las proteínas. Vamos a empezar con la estructura primaria y secundaria de las proteínas. Bueno, como dije, las distintas proteínas están formadas por aminoácidos y solo hay 20 aminoácidos y millones de proteínas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la cantidad de aminoácidos que posee y el ordenamiento de los aminoácidos, porque no es lo mismo una proteína que tiene glicina, glicina, glicina que una que tiene glicina, asparagina, glutamato, ¿sí? Obviamente que recuerden que para hacer proteína tenía que tener más de 100 aminoácidos. Bueno, entonces, ¿en qué orden tienen esos 100 aminoácidos? Hay proteínas que tienen millones de aminoácidos. Bueno, como son solo 20, bueno, el distinto ordenamiento de los distintos aminoácidos conforman a cada proteína. Bien, entonces definimos estructura primaria a la secuencia de aminoácidos que componen a la proteína, como vemos acá. Bueno, a su vez, ven que acá hay distintas interacciones. Después, ¿qué pasa? Localmente me refiero a este sitio o acá, ¿sí? En una región, esta cadena de aminoácidos puede tener interacciones que forman distintos plegamientos, ¿sí? Plegamientos tridimensionales nos referimos ahora. Bueno, y tienen dos opciones. Formar hélices alfa, se llaman, cuando forman una estructura de resorte, ¿sí? Acá esta es la hélice alfa, estas también son hélices alfa, se van ordenando así, como ven acá. O puede ocurrir que se unan como una lámina, ¿sí? Esta es una estructura más plana, ¿sí? Se puede encontrar como lámina plegada beta o lámina beta o hoja beta también. Bueno, y esta disposición local que adquiere tridimensionalmente una región de la proteína se llama estructura secundaria. Acá podemos ver alfa hélices, aminoácidos. Miren, y estas flechas que se ven acá atrás, acá, estas son láminas beta, ¿sí? En un programa las representa de esta forma, como resorte a las alfa hélices y como flecha a las láminas beta. Ahora vemos las estructuras terciarias y cuaternarias. Bueno, resulta que la disposición tridimensional de toda la proteína es la estructura terciaria y tiene dos opciones. Puede ser globular, si la estructura forma algo así como un globo, o puede ser fibrilar, si forma como si fuera una fibra, ¿sí? Como un tubo estirado. Bien, después, ¿qué pasa? La estructura cuaternaria es una estructura que no poseen todas las proteínas y depende de si la proteína está compuesta por subunidades. Resulta que acá podemos ver que esta proteína está compuesta por 4 subunidades. Una subunidad es como una mini proteína que actúa como si fuera de forma independiente, pero que está unida a una proteína en general, ¿sí?
Es difícil de entender el concepto, pero pensemos como dos pelotitas que están unidas a través de un hilo. Entonces, las dos pelotitas conforman a la proteína, pero tiene dos subunidades que actúan como si fueran unidades individuales. Bueno, si eso ocurre, porque no todas las proteínas tienen subunidades, por ahí la proteína está conformada solo por una pelotita, entonces sería solo una subunidad. Bien, pero ¿qué pasa? Si tiene dos o más subunidades, pueden formar una estructura mayor, ¿sí? Más compleja, que se puede representar con su estructura cuaternaria, como vemos acá. ¿Ven que está diferenciado en colores? Bueno, esto está unido todo por la misma cadena de aminoácidos, solo que como se pliega como si fuera una forma independiente, forma una estructura cuaternaria. Los distintos aminoácidos que conforman a una proteína van interactuando con sus vecinos a través de interacciones débiles o interacciones no covalentes. Hay distintas. Acá podemos ver algunas, por ejemplo, interacción entre grupos polares, puentes de hidrógeno, disulfuro o interacciones hidrofóbicas, también se llama, que son cuando las uniones son no polares. Bien, acá vemos, por ejemplo, este puente disulfuro. Si ustedes vuelven atrás o recuerdan cómo era la estructura de la cisteína tenía una cadena R que terminaba en SH, azufre e hidrógeno. Si pierden sus dos hidrógenos, pueden interactuar azufre con azufre, obviamente si se encuentran dos cisteínas cerca, formando un puente. Sería como que se agarran las manos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al haber dos cisteínas, va a hacer que se forme este bucle, ¿sí? Y va a darle estabilidad. Las interacciones débiles le dan estabilidad a la estructura, ¿sí? Para que quede con esta forma. Si yo empiezo a romper, imagínense que yo rompo este puente, esto se va a estirar. Si se rompen estos puentes, este resorte ya no se forma, se empieza a estirar, ¿sí? Entonces, todas las formas que adquiere una proteína se debe a este tipo de interacciones, que individualmente son débiles, pero si yo las sumo, hacen una interacción fuerte. Bien, y esto es lo que le confiere la función a la proteína, ¿sí? Las interacciones débiles son las que les confieren las funciones a las proteínas. Y si la estructura se pierde, si yo rompo estas interacciones, la función de la proteína se pierde. Entonces definimos un nuevo concepto que es la desnaturalización, que es la pérdida de estructura y función de una proteína. Es una consecuente de la otra. Si se pierde la estructura, se pierde la función. Bien, y como las interacciones son distintas, eso es lo que genera que las proteínas tengan funciones distintas. A su vez, la secuencia de aminoácidos, porque obviamente que estas interacciones dependen de la secuencia de aminoácidos que posea esa proteína. Y con eso terminamos.